¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Ya son las 7 de la tarde, las 19 horas, y estamos en mi oficina en esta tarde para hablar acerca de uno de los 12 que Jesús escogió para ser sus discípulos. Y siempre quedaba en mi mente, en mi corazón, la idea de si yo hubiera estado en ese tiempo vivo en Jerusalén o cerca de donde estaba Jesús, me hubiera él escogido a mí. Y entonces comencé a hacer este estudio de los 12 discípulos para poder ver cuáles son no solamente las características positivas, sino también las características negativas que yo debo de evitar para ser también uno de los que podría ser escogido por Cristo. Estos hombres no solamente debían seguir y servir al Señor, sino que también fueron escogidos para ser de ejemplo para nosotros que queremos ser verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Y ya vimos a Andrés y hemos visto que este hombre era justo e íntegro. Felipe, en cambio, era un hombre extremadamente cauto, pero que cuando vio al Señor Jesucristo crucificado, tuvo un cambio en su vida y desde el día de Pentecostés en adelante, él se entregó totalmente a la tarea de predicar el Evangelio. Tadeo me enseña la necesidad de mantener el buen nombre del Señor y todo lo que tiene que ver con él sin mancha. Proverbios 22:1 nos dice algo muy importante. Dice, vale más la buena fama que las muchas riquezas y más que oro y plata, la buena reputación. Natanael o Bartolomé es el que se sorprendió de la forma en que Dios tiene para obrar. Y hoy hemos de meditar y conocer mejor, tal vez al más famoso o más conocido de los 12. Vamos a hablar acerca de Juan. Era originario de Bethsaida, su papá era Zebedeo, su mamá era Salomé. Y sabemos que era el hermano de otro discípulo, Jacobo el mayor. De profesión era pescador, pero cuando Cristo lo llamó, él dejó su profesión para convertirse en pescador de hombres. La historia de la iglesia enseña que su ministerio en las iglesias, que él ministró en las iglesias de Asia Menor y fue pastor de la iglesia en Éfeso. Murió de viejo, habiendo cumplido más de 100 años de edad, y fue el único de los 12 que muere de una muerte natural. Se piensa que él murió en Babilonia. Juan y Jacobo eran primos del Señor y que Salomé, la madre de Juan, se hallaba al pie de la cruz el día de la muerte de Cristo, juntamente con María, la madre del Señor. Y ella fue la que ungió el cuerpo del Maestro después de su muerte. Juan formó parte de ese grupo íntimo del Maestro. Todo líder tiene un grupo de íntimos que lo rodean en todo momento, con quienes el líder se siente seguro y puede hablar abiertamente y comunicar lo más íntimo de su corazón. Y Juan era uno de esos tres íntimos, un hombre inteligente, un hombre activo, un hombre que captaba las ideas del Señor y las conocía. Y siempre estaba en los momentos importantes del ministerio de Cristo. Por ejemplo, él fue, junto con Pedro, enviado por Cristo para preparar el aposento alto para la última cena. Durante la última cena, él es el que se recostó sobre el costado del Señor. Y junto con su hermano, fueron los únicos testigos de la resurrección de la hija de Jairo. Era uno de los tres en el monte de la transfiguración y fue testigo del juicio de Cristo. Y de los 12, él fue el único que se hallaba presente al pie de la cruz. Es el que corrió con Pedro al sepulcro para ver si era verdad que Cristo había resucitado. Y aunque le ganó a Pedro, Pedro fue el que entró primero en la tumba. Y Pedro y Juan fueron los que sanaron a ese paralítico que se hallaba a la puerta hermosa del templo. El apóstol Pablo lo reconoce a Juan como pilar de la iglesia. Y después de la resurrección de Cristo, vio a Jesús a orillas del mar de Galileo, ya que era uno de los 7 que estaban en la barca tratando de pescar toda la noche, y vio a Jesús con esa fogata haciendo el desayuno para ellos. Y lo reconoció. Y allí es cuando Pedro nada a la orilla
para tener esa famosa entrevista con el Señor. Y recibió el cumplido más grande de parte de Cristo al dejarle Cristo a María, su madre, a cargo de Juan, encargado de ella. Este hombre escribió un evangelio, 3 epístolas y el libro del Apocalipsis. Parece que era el más joven de los 12 y nos da la impresión de que era un joven romántico, tal vez tierno, tal vez suave, delicado. Cada vez que vemos esos cuadros que fueron pintados de los 12, lo vemos siempre como alguien delicado, que era un contraste muy grande con su compañero de armas, con Pedro, por ejemplo. Y cada vez que hablamos de Juan no podemos hacer menos que pensar en el amor. Y después de todo, él es conocido como el discípulo del amor y lo llamamos Juan el Amado. Pero quiero decirles algo, él nunca fue así, o sea, al principio no era así. Veamos lo que la Biblia dice de este joven. La Biblia lo llama hijo del trueno y este apodo lo recibió para describir su carácter explosivo. Juan era impetuoso, exclusivo, ambicioso, corto de paciencia, altisonante, pomposo, era egoísta, era indisciplinado, intolerante y lleno de prejuicios. En otras palabras, era un total y completo radical. Mire usted bien esto, lo que sucedió una vez. Cierto día, Juan y Jacobo vieron a un hombre que estaba echando fuera demonios y se le acercaron y le prohibieron que hiciera tal cosa. Luego fueron corriendo donde Jesús, llenos de su propia justicia, pensando que iban a ser recompensados por Cristo por lo que habían dicho, pero habían hecho. Pero Cristo les dijo, o sea, ellos le dijeron a Cristo: Maestro, hemos visto a un hombre que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Y la respuesta que recibieron de parte de Cristo era inesperada. No se lo prohibáis porque quien no es contra nosotros, por nosotros es. Lo que Juan estaba diciendo es, solo nosotros podemos hacer estas cosas, nadie más las puede hacer. Era exclusivista. Pensaba tener el monopolio y la exclusiva en lo que se refiere a los milagros. En otra ocasión, uno de ellos, ya sea Juan o Jacobo o la madre de ambos, no sabemos, se acercó al maestro con una petición, que cuando Cristo estableciera su reino, que pudiera uno sentarse a la diestra, uno de ellos, de Juan o de Jacobo, y el otro a la izquierda de Jesús. Y esta petición causó un gran revuelo entre los 10 que se sintieron enfrentados por esta demostración de ambición de ambos. En otra ocasión, cuando los samaritanos no quisieron hospedarlos, Juan quería que toda la población fuera arrasada por llamas que vinieran del cielo, que fuego cayera del cielo y los matara a todos. Así que yo me pregunto, ¿es este realmente el discípulo del amor? Pero aquí hay una gran lección. Si Juan podía ser uno de los 12, usted y yo también podemos serlo. Si Cristo lo podía usar, nos puede usar a nosotros también. Si Juan pudo ser transformado de hijo de trueno a discípulo del amor, nosotros también podemos ser transformados. Hay los que me dicen, pastor, yo no puedo ser cristiano porque no soy lo suficientemente bueno. Tendría que mejorar y luego iré a la iglesia. Uno me dijo, no puedo aceptar al Señor porque cometí el pecado imperdonable. Lo único imperdonable que ese hombre había hecho es pensar que Cristo no le puede perdonar sus pecados. Obviamente Juan no era perfecto, pero Cristo igual lo escogió, lo aceptó, lo usó, lo transformó. De hecho, transformó puede ser la palabra exacta, porque después vemos que Juan es un hombre totalmente distinto. Ya no es hijo del trueno, sino que lo vemos como un creyente maduro. Esa personalidad altisonante y pomposa fue transformada y domada por el amor de Cristo. Su mente fue transformada al entender las verdades del Evangelio de Cristo. Juan entendió que el reino de Cristo no era un reino político,
sino un reino espiritual. Y hay una línea muy tenue entre pecador y santo. Las mismas características que hicieron que Juan recibiera el sobrenombre de hijo de trueno, hizo que este joven también sea un gran seguidor del maestro. Es interesante el cambio. Le recuerda a Saulo de Tarso, que es transformado en el apóstol Pablo, de perseguidor a misionero. Juan, hijo del trueno, al apóstol del amor. Por eso es que escribe en su primera epístola, que lleva su nombre, primera de Juan, en el capítulo 3, el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le vemos tal como Él es. Bueno, ahora entiendo cuando Juan está ya listo para escribir el versículo más leído y más repetido de la Biblia, en el Evangelio que él escribió, capítulo 3, el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego escribe en primera de Juan 4 una descripción hermosa del amor de Dios. Así que yo les sugiero, si usted tiene tiempo después, en el Nuevo Testamento, la primera epístola de Juan, el capítulo 4, a partir del tal vez el versículo 16 en adelante, por ahí está la descripción del amor de Dios. No tenemos ni la más mínima idea del gran amor de Dios y el poder que ese amor representa. Bueno, tampoco conocemos en realidad los límites del amor del hombre. Por amor uno está dispuesto a arriesgar su vida. Por amor uno está dispuesto a pasar hambre. Por amor uno está dispuesto a vivir en pobreza el resto de sus días. Por amor uno se sacrifica. Por amor se cruzan los océanos y se escalan las montañas, se conquistan ciudades, se escriben poesías, se escriben canciones, se come ajo crudo, se va en una dieta. Por amor miramos películas románticas. Hablando con una pareja joven, enamorados, se estaban preparando para matrimonio, para casarse. Y ella me decía que cuando se casen quería tener 8 hijos. Y pregunté, ¿y tú cuántos quieres? Bueno, la verdad es que no quiero más de 2 o 3, me dijo ella. Y yo le dije, ¿y entonces qué vas a hacer? Y ella me contestó, lo amo tanto que estoy dispuesta a tener 8 hijos por él. Bueno, eso es amor. Por amor se hacen cosas humanitarias. Estuve en un leprosario en Bolivia hace muchos años y una enfermera estaba limpiando la llaga de la pierna de un leproso. Y es una de las cosas más asquerosas que he visto. Y sin pensar, dije en voz alta, ni por 10 millones yo lo haría. Y ella me escuchó y se dio la vuelta y me miró y me dijo, yo tampoco. Pero por amor estaba dispuesta a hacerlo. Y por amor, Juan fue transformado. Ese amor de Dios es el que transforma a cualquier hijo de trueno, a cualquier cascarrabia, consentido, egoísta, ambicioso que me pueda estar escuchando en esta tarde. Es el amor del Padre el que nos transforma y hace de nosotros alguien útil. La leyenda nos enseña que los últimos años de vida de Juan lo pasó en lo que pudiéramos considerar un instituto bíblico, enseñando a los jóvenes. Y Juan enseñaba del amor, todos los días hablaba del amor, hasta que finalmente un joven se levantó y le dijo a Juan, ¿no hay otra cosa que nos pueda decir además del amor? Y contestó, no, no hay otra cosa, solamente el amor y el amor. Y lo que Cristo hizo para Juan, lo puede hacer para cualquiera de nosotros también. Dios nos puede tomar tal como somos y nos transforma por su amor manifestado en Cristo. Y eso es en realidad todo lo que necesitamos, porque no hay otra cosa para nosotros.
sino el amor, el amor, el amor de Dios. Nada es más importante que el amor de Dios. Y en esta tarde yo quiero orar por usted en unos instantes y simplemente decirle, Señor, yo te doy gracias por esa manifestación de tu amor que has enviado a tu Hijo unigénito para que muriera en la cruz del Calvario, para que de esta forma nosotros podamos ser transformados y podamos ser hijos tuyos. Te doy gracias porque por amor has entregado tu vida por cada uno de nosotros. Y pido, Padre, por aquella persona que todavía no ha recibido este don de amor tuyo, que en esta tarde pueda decirle, Señor, te necesito. Abro mi corazón, entra en mi vida. Sé tú mi Señor, mi Rey, mi Salvador. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga ricamente. Cuídense mucho. Aquí en Santiago está lloviendo y creo que también mañana va a llover. Así que cuídense mucho y nos vemos mañana otra vez, si así el Señor lo decide. Nos vemos pronto.